El salón de fiestas en pleno corazón de Sevilla resplandecía con una magnificencia que parecía pertenecer a otro siglo, a otra realidad completamente ajena a la suya. Lustres de hierro forjado andaluz colgaban del techo abovedado, reflejando la luz como 1000 estrellas caídas del cielo mediterráneo. El perfume embriagador de los azahares se mezclaba con el aroma dulce del vino de Jerez, creando una atmósfera de cuento de hadas, pero no el suyo, nunca el suyo. Remedios observó su reflejo fugaz en uno de los espejos venecianos que adornaban las paredes. A sus 32 años, su rostro conservaba una belleza serena que ella misma desconocía, ojos color miel que guardaban secretos de noches en vela, pómulos altos heredados de alguna antepasada mora y labios que habían olvidado cómo sonreír sin reservas. El cabello castaño oscuro, recogido en un moño sencillo, enmarcaba un rostro que contaba historias de sacrificio silencioso. Las manos ásperas del trabajo incesante en la pequeña sastrería del barrio de Triana sostenían con fuerza una bolsa de tela que ella misma había bordado la noche anterior. Cada puntada representaba una hora de sueño sacrificada, porque gastar dinero en sí misma siempre había parecido un lujo injustificable cuando había tantas cuentas por pagar, tantas necesidades ajenas que atender. La música comenzó a sonar, y el murmullo de los 300 invitados se transformó en un silencio expectante. Consuelo apareció al final del pasillo central. Su hermana menor, apenas 27 años, desfilaba con la gracia estudiada de quien siempre supo que el mundo le pertenecía. El vestido de novia era una obra maestra de encaje valenciano y seda italiana, cada perla bordada a mano, contando una historia de privilegio que siempre cupo solo a una de las hijas de la familia Fuentes. El velo de tul flotaba tras ella como una nube etérea, y su sonrisa radiante iluminaba el recinto entero. Remedios tragó el nudo que se formaba en su garganta y aplaudió con entusiasmo genuino, porque a pesar de todo, a pesar del dolor silencioso de siempre ser la olvidada, la que trabajó turnos dobles para pagar los estudios de su hermana, mientras abandonaba sus propios sueños de diseño, su corazón generoso aún era capaz de alegría pura por la felicidad ajena. El tejido simple de su vestido contrastaba brutalmente con los trajes suntuosos de los invitados. Mujeres exhibiendo mantillas de encaje carísimas y joyas que costaban más que el apartamento donde Remedios vivía. Hombres en trajes de corte impecable, con gemelos de oro y relojes suizos que brillaban bajo las luces. Ella podía sentir los susurros discretos, los ojos que la recorrían de arriba abajo con una mezcla de lástima y desprecio apenas disimulado. ¿Esa es la hermana mayor?, escuchó murmurar a una mujer con collar de esmeraldas. Pobrecita, parece que vino directamente de fregar suelos. Las palabras atravesaron su pecho como agujas invisibles, pero Remedios mantuvo la compostura. Había aprendido hace mucho tiempo que las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse en público. La ceremonia transcurrió con la pompa esperada. El novio, Álvaro Mendoza, heredero de una cadena de hoteles boutique en la Costa del Sol, intercambió votos con Consuelo mientras Remedios observaba desde su asiento en la última fila. Nadie la había invitado a sentarse con la familia. Nadie la había incluido en las fotografías oficiales. Era como si su existencia fuera un detalle incómodo que todos preferían ignorar. Fue entonces cuando él entró en el salón. El murmullo general se intensificó cuando una figura masculina atravesó las puertas principales con varios minutos de retraso. Remedios lo observó caminar hacia el altar, con una elegancia natural que parecía emanar de cada poro de su ser. Alto, de hombros anchos y porte aristocrático, vestía un traje andaluz impecablemente cortado, que se moldeaba a su cuerpo atlético como si hubiera sido creado específicamente para él. «Es Florián Monterroso», susurró alguien cerca de ella. «El padrino. Dicen que su empresa textil vale más de 200 millones de euros». Remedios sintió que el aire abandonaba sus pulmones cuando aquellos ojos la encontraron. Ojos castaños profundos como el río Guadalquivir barrieron el salón repleto de rostros importantes, de figuras poderosas, de bellezas deslumbrantes enjolladas y perfumadas. Pero se detuvieron en ella.
en la mujer del vestido azul marino simple, sentada sola en la última fila, con las manos entrelazadas sobre el regazo como si estuviera rezando. Él sonrió. No fue una sonrisa amplia ni estudiada. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, un movimiento de labios que parecía guardar secretos ancestrales. Y en ese instante, algo se despertó en el pecho de Remedios, algo dormido durante tanto tiempo que había olvidado su existencia. El rubor quemó sus mejillas mientras desviaba la mirada rápidamente, el corazón latiendo en un ritmo frenético que no comprendía. ¿Por qué la miraba así? ¿Acaso se burlaba de ella, de su vestido modesto, de su presencia insignificante en aquella celebración de opulencia? Durante toda la ceremonia, ella pudo jurar que él la observaba. Cada vez que se atrevía a levantar la vista, encontraba aquellos ojos castaños fijos en ella con una intensidad que la hacía sentir expuesta, vulnerable, como si él pudiera ver a través del tejido barato de su vestido hasta el alma que se escondía debajo. La piel le hormigueaba bajo aquella mirada persistente y por primera vez en años se preguntó cómo sería ser vista, verdaderamente vista, no como la hermana pobre, la trabajadora incansable, la sombra invisible que todos daban por sentada, sino como una mujer. El pensamiento la asustó tanto que se reprendió internamente, ajustando el chal modesto sobre sus hombros, como si pudiera esconder no solo su vestido simple, sino toda su inadecuación palpable en aquel mundo de lujo y apariencias. Cuando los novios se besaron y el salón estalló en aplausos, Remedios aplaudió también, pero sus ojos buscaron involuntariamente al hombre del traje oscuro. Él seguía observándola, y esta vez cuando sus miradas se cruzaron no apartó la vista. Fue ella quien se dio primero, el corazón latiéndole en las sienes mientras se levantaba discretamente para buscar refugio en algún rincón donde pudiera recuperar el aliento. No sabía entonces que aquel encuentro de miradas era solo el principio. No sabía que 15 años atrás sus destinos ya se habían cruzado. Y no sabía que aquel hombre había pasado una década buscándola por toda Andalucía. La recepción se transformó en un ballet de constrangimientos calculados cuando la familia de Remedios la dirigió discretamente hacia la mesa del fondo, lejos de las cámaras, lejos de los invitados importantes llegados de Madrid y Barcelona, como si su presencia pudiera contaminar la perfección cuidadosamente orquestada de aquella celebración. «Estarás más cómoda aquí», dijo Virtudes, su madre, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Lejos del bullicio, lo que realmente quería decir era lejos de la vergüenza que tu vestido barato representa para esta familia. Remedios mordió el labio inferior con fuerza suficiente para sentir el sabor metálico de la sangre, pero mantuvo la cabeza erguida. La dignidad era la única joya que nadie podría arrebatarle, y se aferraba a ella con la misma determinación con la que se aferraba a la vida. El plato de porcelana de Talavera frente a ella permanecía intacto mientras observaba a los invitados moverse por el salón como piezas de un tablero de ajedrez que ella no comprendía. Hombres de negocios intercambiaban tarjetas y apretones de manos. Mujeres comparaban discretamente sus joyas y vestidos de diseñador. Y en el centro de todo, Consuelo brillaba como una estrella, recibiendo felicitaciones y besos en las mejillas con la naturalidad de quien siempre supo que merecía ser el centro del universo. El sonido distante de guitarras flamencas comenzó a llenar el espacio, una melodía melancólica que espejaba perfectamente el dolor silencioso en su pecho. Las palmas rítmicas marcaban el compás, mientras una bailaora iniciaba su actuación, el vestido rojo girando como una llama viva. Remedios cerró los ojos por un instante, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. Recordó cuando era niña y soñaba con diseñar vestidos para las grandes casas de moda de Madrid, cuando pasaba horas dibujando bocetos en cuadernos gastados, imaginando un futuro diferente al que la vida le había asignado. Pero los sueños son frágiles, y la realidad había sido implacable. Cuando su padre murió en un accidente de construcción, ella tenía apenas 16 años. Alguien tuvo que asumir la responsabilidad de mantener a la familia, y Consuelo era demasiado pequeña,
demasiado delicada, demasiado prometedora para sacrificar su futuro. Así que Remedios abandonó la escuela. Tomó trabajos de costura y limpieza y se convirtió en la columna invisible que sostenía a todos mientras ella misma se desmoronaba en silencio. ¿Me permite? La voz grave la arrancó de sus pensamientos. Abrió los ojos y encontró a Florian Monterroso de pie junto a su silla, la mano extendida hacia ella con una elegancia que parecía pertenecer a otra época. El perfume masculino sofisticado la envolvió como una promesa. Notas de tabaco español y cedro, con un toque de algo que no podía identificar, pero que hacía que su corazón latiera más rápido. ¿Perdón?, logró articular, segura de haber escuchado mal. Le pregunto si me concede este baile, repitió él, y su sonrisa era cálida, genuina, sin rastro de la condescendencia que ella esperaba. El salón entero observaba. Remedios podía sentir las miradas clavándose en ella como alfileres. Podía escuchar el silencio súbito que se había apoderado de las conversaciones cercanas. ¿Por qué este hombre, claramente importante y poderoso, se acercaba a ella? ¿Era algún tipo de broma cruel? Yo no creo que sea buena idea, murmuró bajando la vista. Seguramente hay muchas damas más. Ninguna que me interese, interrumpió él suavemente. Solo usted. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de un significado que ella no comprendía. Sus manos temblaban cuando finalmente las colocó sobre las de él, y el calor que irradió de aquel contacto simple recorrió su cuerpo entero como un río de lava, derritiendo barreras construidas a lo largo de años de decepciones y rechazos. Él la condujo hacia la pista de baile con una seguridad que sugería que este momento, de alguna manera inexplicable, era inevitable. Los músicos habían cambiado a una melodía más lenta, más íntima. Las guitarras lloraban suavemente mientras Florian colocaba una mano en la cintura de Remedios, atrayéndola hacia él con una delicadeza que la dejó sin aliento. Ella podía sentir el calor de su cuerpo a través del tejido fino de su traje, el latido firme de su corazón contra su pecho. «Está temblando», observó él, la voz apenas un susurro. «Esto es muy extraño», admitió ella sin poder evitar la honestidad. «¿Por qué yo? ¿Por qué no alguna de las otras mujeres? Son más elegantes, más apropiadas para alguien como usted». Florian la hizo girar suavemente antes de responder, y cuando volvieron a encontrarse, había algo diferente en su mirada, una intensidad que la hizo contener el aliento. «No me recuerda, ¿verdad?». La pregunta la desconcertó. Buscó en su memoria algún encuentro previo, alguna fiesta o evento donde pudieran haberse cruzado, pero no encontró nada. «Lo siento, no creo que nos hayamos visto antes». Él se inclinó hacia ella, los labios rozando su oído mientras susurraba. 15 años atrás, en una estación de autobuses en Valencia, una joven me dio las últimas monedas que tenía cuando yo estaba desesperado, sin nada en el mundo. Llevaba un vestido azul simple como el que lleva hoy, y tenía los ojos más bondadosos que había visto en mi vida. El mundo se detuvo. Remedios sintió que el suelo de terracota desaparecía bajo sus pies, mientras fragmentos de memoria comenzaban a reorganizarse como piezas de un rompecabezas olvidado. Ella tenía 17 años entonces. Estaba en Valencia para visitar a una tía enferma, y recordaba. Sí, recordaba vagamente a un joven en la estación, con los ojos vacíos de esperanza, sentado en un banco con la cabeza entre las manos. «Usted», comenzó, pero las palabras se atragantaron en su garganta. «Pasé 10 años buscándola por toda Andalucía», continuó él, y su voz se quebró levemente con una emoción genuina. Solo sabía que era de Sevilla, que tenía ojos como la miel y un corazón más grande que el mundo. Investigué, contraté personas, visité cada pueblo y ciudad. Casi había perdido la esperanza de encontrarla. Y entonces, hace 3 meses, vi la invitación de boda de mi socio Álvaro y su nombre apareció en la lista de familiares. Remedios Fuentes. Finalmente, las lágrimas quemaron los ojos de ella, pero no las dejó caer.
No allí, no delante de todos los que esperaban su humillación. «Esas monedas», susurró ella, «eran para mi almuerzo». «Lo sé», dijo él, «y ese almuerzo sacrificado me dio la fuerza para seguir adelante, cuando había perdido toda razón para hacerlo». La música continuaba, pero ellos habían dejado de bailar. Estaban quietos en medio de la pista, dos figuras suspendidas en un momento que parecía existir fuera del tiempo. «¿Por qué me buscó durante tanto tiempo?», preguntó ella finalmente. «Solo fueron unas monedas». Florian tomó su rostro entre sus manos con una ternura infinita. «Porque usted fue la primera persona en años que me vio como un ser humano digno de compasión. Porque su gesto me salvó de una decisión terrible. Y porque desde aquel día no hubo un solo amanecer en que no pensara en la joven del vestido azul que me dio esperanza cuando yo había renunciado a ella». En ese instante, rodeados de miradas curiosas y susurros especulativos, Remedios comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y por primera vez en años no tuvo miedo de lo que vendría. Los días siguientes al encuentro transcurrieron como un sueño febril del que Remedios temía despertar a cada momento. Florian comenzó a aparecer en la pequeña sastrería de la calle Betis con una regularidad que hacía susurrar a todo el barrio de Triana. Su Mercedes negro se estacionaba frente al humilde local, con las paredes desconchadas y el letrero de madera que rezaba «Sastrería Anselmo», en letras descoloridas por el sol andaluz. Él entraba sin fanfarria, sin el séquito de asistentes que seguramente lo acompañaba en sus negocios, y se sentaba en la vieja silla de mimbre junto a la ventana mientras ella trabajaba. A veces traía café de la cafetería de la esquina, otras veces pasteles de una confitería que ella nunca habría podido permitirse, pero lo que más la desconcertaba era su silencio contemplativo, la manera en que observaba sus manos, mientras costuraba como si estuviera presenciando un milagro. «¿No tiene trabajo que hacer?», le preguntó ella una tarde, sin levantar la vista del traje de flamenca que estaba confeccionando. «Un hombre importante como usted debe tener obligaciones más urgentes que ver a una costurera remendar vestidos». «Ninguna obligación es más urgente que esta», respondió él simplemente. Don Anselmo, el propietario octogenario de la sastrería, los observaba con ojos que habían visto demasiado. No decía nada, pero su sonrisa cómplice cada vez que Florian entraba hablaba más que 1000 palabras. «Ese hombre está enamorado», le susurró a Remedios una mañana, mientras ella preparaba el taller para el día de trabajo. «Y tú también, aunque todavía no lo sepas». «No diga tonterías», respondió ella ruborizándose. «Los hombres como él no se enamoran de mujeres como yo». «¿Y cómo son las mujeres como tú?». La pregunta la dejó sin respuesta, pero fuera del pequeño santuario de la sastrería, el mundo era menos amable. Virtud desapareció 3 semanas después del encuentro, el rostro demacrado por noches de preocupación fingida. Remedios la recibió en su pequeño apartamento de 2 habitaciones en el tercer piso de un edificio sin ascensor, consciente de que cada grieta en las paredes, cada mueble desgastado, sería catalogado y usado en su contra. «Toda Sevilla habla de ti», comenzó su madre, sin molestarse con saludos. «La hermana pobre que ha pescado a un millonario. Florian y yo solo somos amigos». «¿Amigos?». La risa de Virtudes fue amarga como la hiel. «Los hombres como él no tienen amigas, tienen conquistas, caprichos pasajeros. ¿Crees que alguien de su posición querrá algo serio contigo? Mírate, Remedios. Mira tus manos, tu ropa, este apartamento. ¿Qué podrías ofrecerle a alguien que lo tiene todo?». Las palabras cayeron como piedras en un pozo, hundiéndose en las aguas oscuras de todas las inseguridades que Remedios había acumulado a lo largo de los años. «Quizás no quiere nada de mí», murmuró. «Quizás solo siente gratitud». «Peor aún, la gratitud se agota, hija. Y cuando se agote, ¿qué te quedará? Habrás desperdiciado tiempo precioso persiguiendo un fantasma, mientras podrías haber buscado un hombre de tu nivel, alguien que realmente pueda quedarse». Cuando su madre se fue, Remedios permaneció largo rato junto a la ventana, observando las calles estrechas de Triana mientras el sol se ponía sobre el Guadalquivir. Las palabras venenosas se repetían en su mente como una letanía,
y por un momento consideró poner distancia con Florian. Era lo sensato, lo prudente, protegerse antes de que fuera demasiado tarde. Pero entonces recordó sus ojos cuando le contó sobre Valencia. Recordó la manera en que temblaba su voz cuando habló de los años buscándola, y supo que, aunque el mundo entero le dijera que era una locura, no podía alejarse de él. No todavía. Consuelo regresó de su luna de miel en las Maldivas un mes después, bronceada y resplandeciente, con un anillo de diamantes nuevo en el dedo y una sonrisa que ocultaba secretos que nadie sospechaba. «Hermana querida», saludó besándola en ambas mejillas con una efusividad que Remedios no recordaba. «Cuéntamelo todo. Toda Sevilla habla de ti y de ese empresario guapísimo». Estaban en el patio interior de la casa familiar, bajo la sombra del limonero que su padre había plantado cuando ellas eran niñas. El perfume de los jazmines trepadores llenaba el aire, pero para Remedios había algo ácido debajo de toda aquella dulzura. «No hay mucho que contar», respondió con cautela. «Nos conocimos en tu boda. Aparentemente yo le hice un favor hace muchos años que él nunca olvidó». «¿Un favor? ¿Qué clase de favor?» Remedios le contó la historia de Valencia, las monedas, la estación de autobuses. Mientras hablaba, observó el rostro de su hermana transformarse sutilmente. La sonrisa se volvió más tensa, los ojos más calculadores. «Qué romántico», dijo Consuelo finalmente, pero su voz había perdido todo calor. «El empresario multimillonario enamorado de la costurera humilde. Parece un cuento de hadas. No estamos enamorados, solo...» «Claro que no, querida. Solo te busca cada día, te lleva a pasear, te mira como si fueras la última gota de agua en el desierto. Pero seguro que no es amor». El sarcasmo goteaba de cada palabra, y Remedios sintió que algo se rompía entre ellas. Siempre había sabido que su relación con Consuelo era complicada, teñida por años de favoritismo parental y sacrificios silenciosos, pero nunca había sentido esta hostilidad abierta, esta envidia que brillaba en los ojos de su hermana como brasas mal apagadas. «Consuelo, si hay algo que te molesta». «¿Molestarme?» Su hermana se puso de pie con brusquedad. «¿Por qué habría de molestarme que mi hermana mayor, que nunca tuvo nada, de repente atraiga la atención de uno de los hombres más ricos de España? Es maravilloso. Estoy encantada por ti». Se fue antes de que Remedios pudiera responder, dejando tras de sí un silencio espeso y un perfume de diseñador que no combinaba con el jazmín silvestre. Aquella noche, mientras caminaba junto a Florian por los jardines de Murillo, la luz dorada del atardecer bañando los naranjos y el perfume cítrico mezclándose con el aroma de jazmín que escalaba los muros antiguos, ella le contó sobre las reacciones de su familia. «Creen que estás jugando conmigo», dijo, sin poder ocultar el dolor en su voz, «que te aburrirás y me dejarás peor de lo que me encontraste». Florian se detuvo, tomando sus manos entre las suyas. «¿Y tú qué crees?» Remedios lo miró a los ojos, buscando falsedad, engaño, cualquier señal de que todo aquello era demasiado bueno para ser real, pero solo encontró sinceridad, esperanza y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. «Creo que estoy asustada», admitió finalmente. «Nunca he tenido nada bueno que no me fuera arrebatado». «Entonces dejaremos que el tiempo hable por nosotros», dijo él, besando sus nudillos con una ternura que la hizo temblar. «No te pido que confíes ciegamente, Remedios, solo te pido que me des la oportunidad de demostrarte que lo que siento es real». Y bajo las ramas cargadas de azahar de los jardines sevillanos, ella asintió. Era un primer paso hacia un destino que ninguno de los dos podía imaginar. El verano se derramó sobre Sevilla como miel caliente, trayendo consigo noches de calor sofocante y tertulias en los patios frescos, donde el agua de los surtidores cantaba su eterna canción. Remedios descubrió que el tiempo pasado con Florian tenía una cualidad diferente al tiempo ordinario. Las horas se estiraban como caramelo, dulces y elásticas, llenas de conversaciones que tejían sus vidas pasadas en un tapiz compartido. Él le habló de su infancia en una familia que alguna vez fue próspera. Los Monterroso habían sido comerciantes textiles respetados durante generaciones,
con almacenes en el centro de Sevilla y conexiones por toda Andalucía. Pero la mala administración de su abuelo y una serie de decisiones desafortunadas habían consumido la fortuna familiar pieza por pieza, como polillas devorando seda antigua. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 6 años, contó una noche, mientras compartían una botella de manzanilla en una taberna escondida del barrio de Santa Cruz. No pudo soportar la vergüenza de ver todo destruirse. Mi madre intentó mantener las apariencias durante años, cosiendo a escondidas para familias ricas, mientras fingía que todavía éramos alguien. ¿Qué pasó con ella? Se fue a Argentina cuando yo tenía 15, persiguiendo a un pariente lejano que prometía oportunidades. La idea era que yo la siguiera cuando tuviéramos dinero suficiente, pero ese día nunca llegó. Florian hizo una pausa, y Remedios vio cómo los fantasmas del pasado cruzaban su rostro. Cuando te conocí en Valencia, llevaba 3 años malviviendo, durmiendo donde podía, trabajando en lo que fuera. Había perdido toda esperanza de reunirme con ella, de tener un futuro. ¿Y ahora? ¿Mantienes contacto con ella? Murió hace 2 años antes de que pudiera traerla de vuelta. Su voz se quebró apenas un momento antes de recuperar la compostura. Pero al menos conseguí enviarle dinero en sus últimos años, asegurarme de que no le faltara nada. Fue lo único que pude hacer. Remedios entrelazó sus dedos con los de él sobre la mesa de madera gastada. No tenía palabras de consuelo que ofrecer. Había aprendido hace mucho que a veces el silencio compartido era más elocuente que cualquier frase. «Cuéntame de ti», pidió él cambiando el rumbo de la conversación. De la niña que soñaba antes de que la vida le robara los sueños. Ella sonrió con melancolía. Siempre quise diseñar ropa. Desde que tenía memoria dibujaba vestidos en cualquier papel que encontrara. Mi padre me regaló un cuaderno de bocetos por mi 10º cumpleaños. Todavía lo conservo. Hizo una pausa, los ojos perdidos en recuerdos. Él era albañil, pero tenía alma de artista. Tallaba figuras de madera en sus ratos libres, pequeños animales que me regalaba cada domingo. Murió cuando yo tenía 16, cayó de un andamio en una obra. Lo siento. La vida siguió, como siempre sigue. Alguien tenía que mantener a la familia, y Consuelo era tan pequeña, tan brillante en la escuela. Mamá decía que ella tenía futuro, y yo tenía manos fuertes. Así que dejé mis estudios y empecé a coser, primero en casa, luego en la sastrería de don Anselmo. ¿Nunca pensaste en retomar tus sueños? Los sueños son para quienes pueden permitírselos. Yo tenía facturas que pagar, una hermana que educar, una madre que mantener. Remedios se encogió de hombros. Aprendí a encontrar satisfacción en lo pequeño, una costura perfecta, un cliente agradecido, la belleza de un vestido terminado aunque no llevara mi firma. Florian la observó con una intensidad que la hizo ruborizarse. «Tienes un talento extraordinario. Lo vi en el vestido que llevabas en la boda, en cada pieza que coses en la sastrería. ¿Por qué conformarte con ser invisible cuando podrías brillar? Brillar cuesta dinero, Florian, y conexiones y oportunidades que nunca llegaron. Las oportunidades no siempre llegan. A veces hay que crearlas». Antes de que ella pudiera responder, la conversación fue interrumpida por la llegada de unos músicos que comenzaron a tocar bulerías en el rincón de la taberna. El ritmo contagioso llenó el espacio y Florian la invitó a bailar con una sonrisa que derritió todas sus resistencias. Esa noche, mientras giraban entre las mesas bajo la luz tenue de las velas, Remedios se permitió imaginar por primera vez que tal vez, solo tal vez, había más para ella que sobrevivir. Que quizás los sueños enterrados podían resucitar, como flores que brotan de tierra seca después de la lluvia. Pero la realidad, como siempre, aguardaba con sus garras afiladas. La primera señal de problemas llegó la semana siguiente, cuando don Anselmo la llamó a su pequeño despacho al fondo de la sastrería. El anciano, que había sido más padre para ella que su propio padre en sus años finales, parecía haber envejecido una década en pocos días. «Tenemos que hablar, niña». Remedios sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras tomaba asiento en la silla frente al escritorio desordenado. Los libros de contabilidad estaban abiertos y los números en rojo no necesitaban explicación.
¿Qué ocurre, don Anselmo? Voy a cerrar la sastrería. El mundo se detuvo. No. No puede hablar en serio. Mi salud ya no es la que era, Remedios. Los médicos me dicen que necesito descanso, aire de montaña, alejarme de este calor infernal. Y las deudas. Suspiró pesadamente. Mi difunta esposa siempre se encargó de las finanzas, y yo nunca fui bueno con los números. Hay acreedores que llevan meses esperando, y ya no tengo fuerzas para luchar. Pero esta sastrería es su vida. Es mi vida también, quiso decir, pero las palabras se atragantaron. Lo sé, niña, y me parte el alma dejarte así, pero no hay otra opción. Remedios pasó los días siguientes en un estado de aturdimiento. Trabajaba mecánicamente, sus manos realizando los movimientos familiares mientras su mente navegaba por aguas oscuras de incertidumbre. Había pasado 15 años de su vida entre aquellas paredes descoloridas, entre los rollos de tela y los maniquíes silenciosos que habían sido sus únicos compañeros durante tantas noches solitarias. Florian notó el cambio inmediatamente. «¿Qué ocurre?», preguntó una tarde, encontrándola con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Ella le contó todo: las deudas, la enfermedad de don Anselmo, el cierre inminente. Mientras hablaba, vio cómo el rostro de él pasaba de la preocupación a la determinación. «Puedo comprar el edificio», dijo sin dudar. «Pagar las deudas, renovar el local. Podrías quedarte, incluso expandir el negocio». La oferta pendió entre ellos como una fruta prohibida, tentadora y peligrosa. «No», respondió ella finalmente, la voz firme a pesar del dolor. «No puedo aceptarlo». «¿Por qué no? Tengo el dinero y tú tienes el talento. Sería una inversión, no una caridad. Porque si aceptara, siempre me preguntaría si lo que hay entre nosotros es real o si simplemente estoy agradecida». Lo miró a los ojos, suplicando que entendiera. «Necesito saber que puedo lograr cosas por mí misma, Florian, que no soy solo alguien a quien salvar». Él guardó silencio durante un largo momento, y Remedios temió haber arruinado todo. Pero entonces, él sonrió con una admiración que la hizo sentirse más alta de lo que nunca se había sentido. «Entonces hagámoslo de otra manera», propuso. «Conozco gente en la industria de la moda, diseñadores en Barcelona que buscan artesanos con talento genuino. Puedo presentarte, abrir puertas, pero lo que hagas después de cruzarlas dependerá enteramente de ti». Era un compromiso que su orgullo podía aceptar. «¿Harías eso por mí?» «Haría cualquier cosa por ti», respondió él, y la certeza en su voz no dejaba lugar a dudas. «Pero esto no lo hago por ti, Remedios. Lo hago por la mujer que sé que puedes llegar a ser, si tan solo se lo permites». Esa noche, por primera vez en semanas, Remedios se acostó con algo parecido a la esperanza latiendo en su pecho. No sabía aún que las puertas que Florian abriría cambiarían su vida para siempre, ni que las sombras acechando en los márgenes de su felicidad estaban a punto de revelarse. Las semanas siguientes trajeron un torbellino de cambios que Remedios apenas podía procesar. Florian la presentó a Elena Cardoso, una diseñadora portuguesa afincada en Barcelona, cuyo taller producía piezas de alta costura para clientela internacional. La reunión tuvo lugar en un hotel boutique del Paseo de Gracia, y Remedios llegó con el estómago hecho un nudo y las muestras de su trabajo en una bolsa de tela que había cosido ella misma. «Florian me habló de ti», dijo Elena, una mujer de 60 años con cabello plateado y ojos que parecían evaluarlo todo. «Pero las palabras son viento. Muéstrame lo que sabes hacer». Con manos que temblaban solo ligeramente, Remedios desplegó sus creaciones. Un traje de flamenca con bordados que contaban historias sin palabras, un vestido de noche en seda azul, con detalles de encaje sevillano, una colección de piezas más pequeñas que mostraban la versatilidad de su técnica. Elena las examinó en silencio durante lo que pareció una eternidad. «¿Quién te enseñó estos puntos?», preguntó finalmente, señalando un intrincado patrón en el cuello del traje de flamenca. «Don Anselmo, mi maestro, pero algunos los desarrollé yo misma, experimentando. Este de aquí», Elena tocó el bordado con reverencia.
No lo había visto desde que era niña, en el taller de mi abuela en Lisboa. Es una técnica casi perdida. Remedios sintió que el aire volvía a sus pulmones. Don Anselmo dice que las mejores técnicas son las que se sienten, no solo las que se aprenden. Elena la miró entonces, realmente la miró, y Remedios vio algo cambiar en aquellos ojos experimentados. Tengo pedidos que necesitan manos expertas, pero también tengo competidores que me pisarían la cabeza si mis productos no fueran impecables. Estoy dispuesta a hacerte encargos regulares, pero bajo una condición. Cada pieza debe ser perfecta. No buena, perfecta. ¿Entiendes la diferencia? Sí, señora. Bien, Elena le extendió una tarjeta. Comenzaremos con 3 encargos pequeños. Si me satisfacen, hablaremos de algo más permanente. Cuando Remedios salió del hotel, el sol de Barcelona parecía brillar más intensamente que nunca. Llamó a Florian desde una cabina telefónica, incapaz de contener la emoción. «Lo logré. Elena me dará trabajo». «Nunca dudé de ti», respondió él, y ella pudo escuchar la sonrisa en su voz. «Ahora viene lo difícil, demostrar que mereces cada oportunidad que llegue». Tenía razón. Los meses siguientes fueron una prueba de fuego. Remedios trabajaba 18 horas diarias, dividiendo su tiempo entre la sastrería de don Anselmo, que ella había conseguido mantener abierta, renegociando las deudas y asumiendo la administración, y los encargos para Elena. Cada puntada debía ser perfecta, cada detalle impecable. Pasaba noches enteras corrigiendo errores invisibles para ojos no entrenados, pero que ella sabía que Elena detectaría. El cansancio era brutal, pero también liberador. Por primera vez, estaba trabajando hacia algo propio, no solo sobreviviendo al servicio de otros. El reconocimiento llegó de forma gradual, pero constante. Una boutique en el barrio de Triana comenzó a vender sus mantones bordados. Una revista local publicó un pequeño artículo sobre el renacimiento de la sastrería tradicional sevillana. Y Elena, satisfecha con su trabajo, empezó a recomendarla a otros diseñadores. «Estás construyendo algo hermoso», le dijo Florian una noche, mientras cenaban en el patio de un restaurante con vistas a la Giralda. «Pero me preocupa que te olvides de vivir en el proceso». «No sé cómo hacer otra cosa», admitió ella. «Toda mi vida ha sido trabajar para sobrevivir. Ahora trabajo para construir, pero el ritmo es el mismo. Quizás podríamos encontrar un equilibrio», sugirió él tomando su mano. «Trabajar duro sí, pero también permitirnos momentos de quietud. No todo tiene que ser una batalla constante». Remedios lo observó a la luz de las velas. Este hombre que había entrado en su vida como un huracán y que ahora era su ancla más firme. Quería creerle. Quería dejarse llevar por la promesa de una vida donde el trabajo no fuera la única razón para levantarse cada mañana. Pero antes de que pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje. Era Consuelo. «Necesito hablar contigo. Es urgente. Ven a casa de mamá mañana a las 6». El tono era extraño, desprovisto de la frialdad que había caracterizado sus interacciones recientes. Algo había cambiado. «¿Todo bien?», preguntó Florian notando su expresión. «No lo sé. Mi hermana quiere verme». «¿Quieres que te acompañe?» «No». Remedios guardó el teléfono. «Hay cosas que debo enfrentar sola». La casa de Virtudes olía a cera de velas y a jazmín marchito cuando Remedios cruzó el umbral la tarde siguiente. Las cortinas estaban corridas, sumiendo el salón en una penumbra que parecía reflejar el estado de ánimo de sus ocupantes. Su madre estaba sentada en el sofá de terciopelo desgastado, las manos entrelazadas sobre el regazo con una rigidez que delataba tensión. Y Consuelo. Consuelo parecía otra persona. La hermana que siempre había brillado con luz propia, ahora tenía los ojos hinchados y enrojecidos, el maquillaje corrido, el cabello recogido de cualquier manera. Parecía haber perdido varios kilos desde la última vez que la vio. «¿Qué ha pasado?», preguntó Remedios, sentándose frente a ellas. Consuelo intercambió una mirada con Virtudes antes de hablar. «Álvaro tiene una amante». El silencio que siguió fue denso como plomo. «Llevamos solo 8 meses casados y ya tiene otra. Una modelo de Madrid,
10 años más joven que yo. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Consuelo. Encontré los mensajes en su teléfono, fotos, planes de viajes juntos, declaraciones de amor. Remedios sintió que el mundo se tambaleaba. Había esperado muchas cosas de aquel encuentro, pero no esto. Lo siento, Consuelo, de verdad lo siento. No necesito tu lástima, espetó su hermana, la rabia asomando bajo la tristeza. Necesito. No sé qué necesito. Necesitas pensar en tu futuro, intervino Virtudes, pragmática como siempre. Un divorcio ahora sería catastrófico para tu reputación. La gente hablaría. La gente ya habla, mamá. ¿Crees que esto es un secreto? Media Sevilla sabe que mi matrimonio perfecto es una farsa. Remedios observaba a su hermana con una mezcla de compasión y confusión. Esta no era la Consuelo segura de sí misma que conocía, la mujer que siempre parecía tener todo bajo control. ¿Qué puedo hacer para ayudarte?, preguntó, extendiendo la mano hacia su hermana. Consuelo la miró, y en sus ojos hubo algo que Remedios no esperaba: vergüenza. No me lo merezco. ¿De qué hablas?, intenté. Consuelo bajó la vista. Hace unas semanas, en una fiesta en Marbella, intenté coquetear con Florian. Pensé que si podía quitártelo, de alguna manera eso compensaría todo lo que estaba perdiendo con Álvaro. El mundo se detuvo por segunda vez en minutos. ¿Hiciste qué? Él me rechazó, con gentileza pero firmemente. Dijo que su corazón te pertenecía, que ninguna otra mujer podría compararse contigo. Consuelo alzó finalmente la mirada, y en ese momento me di cuenta de lo horrible que me había convertido. Llevaba años compitiendo contigo sin razón, odiándote por cosas que no eran culpa tuya, y cuando finalmente encontraste algo bueno, mi primer instinto fue destruirlo. Remedios sintió que las paredes que había construido alrededor de su corazón comenzaban a resquebrajarse. Consuelo, déjame terminar. Su hermana respiró hondo. Toda mi vida me dijeron que yo era la especial, la que tenía futuro. Y tú eras la práctica, la que estaba ahí para servirnos, para sacrificarse. Pero la verdad es que nunca fui especial. Fui mimada, consentida, y cuando la realidad me golpeó, no tenía herramientas para enfrentarla. Tú, en cambio, tú sobreviviste cosas que me habrían destruido, y en lugar de admirarte, te odiaba. Las lágrimas corrían ahora por los rostros de ambas hermanas. No te odio, dijo Remedios finalmente, su voz quebrándose. Nunca te odié. Lo sé, y eso lo hace peor. Virtudes observaba el intercambio en silencio, su rostro impasible ocultando emociones que Remedios no podía descifrar. Mamá, dijo Consuelo volviéndose hacia ella, tienes que decirle la verdad. No es el momento. Es exactamente el momento. Remedios miró a su madre con confusión creciente. ¿Qué verdad? Virtudes cerró los ojos por un largo momento antes de hablar. El dinero para la universidad de tu hermana. No salió de ningún préstamo. Salió de tu herencia. El silencio que siguió fue atronador. Tu padre dejó un pequeño seguro de vida, continuó Virtudes, cada palabra pareciendo costarle un esfuerzo enorme. No era mucho, pero era algo. Iba a dividirse entre las dos cuando cumplieran 21. Pero cuando llegó el momento de pagar la matrícula de Consuelo, y tú ya trabajabas, decidiste que ella lo necesitaba más que yo. No era una pregunta. Pensé que era lo correcto. Ella tenía oportunidades que tú no tendrías de todas formas. Parecía práctico. Remedios se puso de pie, necesitando distancia física de aquella revelación. Me dijiste que papá no dejó nada, que murió sin un céntimo. Trabajé turnos dobles durante años creyendo que éramos pobres, que no había otra opción. Lo sé, hija, y lo siento. ¿Lo sientes? La voz de Remedios se elevó por primera vez. ¿Sientes haberme robado mi futuro para dárselo a ella? ¿Sientes haberme mentido durante 16 años? Remedios. Consuelo intentó intervenir. No. Levantó la mano para detenerla. No quiero escuchar más. Necesito irme. Salió de la casa con el corazón latiendo salvajemente.
las piernas llevándola sin rumbo por las calles de Sevilla mientras el sol se ponía y las sombras se alargaban. Todo lo que creía saber sobre su vida era una mentira, y no sabía cómo seguir adelante. Las semanas siguientes fueron las más oscuras que Remedios había atravesado desde la muerte de su padre. Se refugió en el trabajo, pasando horas interminables en la sastrería, cosiendo hasta que los dedos le sangraban y los ojos se negaban a permanecer abiertos. No respondía a las llamadas de su madre ni de su hermana. Apenas hablaba con Florian, rechazando sus intentos de consuelo con monosílabos y excusas. «Déjame ayudarte», suplicó él una noche encontrándola encorvada sobre la máquina de coser a las 3 de la madrugada. «No tienes que enfrentar esto sola. No sabes lo que es», respondió ella sin mirarlo. «Toda mi vida creí que mis sacrificios significaban algo, que al menos estaba ayudando a mi familia a sobrevivir. Pero resulta que solo estaba siendo usada. Eso no invalida lo que has construido». «¿Y qué he construido exactamente?». Finalmente lo miró y él vio el vacío en sus ojos. «Un trabajo en una sastrería que pronto no será mía. Una carrera que empezó gracias a tus contactos, no a mi mérito. Una relación con un hombre que probablemente se cansará de mí cuando se dé cuenta de lo rota que estoy por dentro». Florian se acercó y la tomó de los hombros con firmeza. «Escúchame bien, Remedios Fuentes. Tu madre te mintió, sí. Tu hermana se aprovechó de ti, sí. Pero nada de eso cambia quién eres. Eres la mujer más fuerte, más generosa, más talentosa que he conocido. Y si crees que voy a dejarte porque estás sufriendo, entonces no me conoces en absoluto». Las lágrimas que ella había estado conteniendo durante semanas finalmente se desbordaron. «No sé cómo seguir», sollozó. «No sé cómo perdonarlas. No tienes que saberlo ahora. Solo tienes que dar un paso cada vez, y yo estaré a tu lado en cada uno de ellos». La abrazó mientras ella lloraba, y en la seguridad de sus brazos, Remedios sintió que algo pequeño comenzaba a reconstruirse dentro de ella. El proceso de sanación fue lento y doloroso. Con la ayuda de Florian, encontró un terapeuta que la ayudó a procesar años de trauma acumulado. Aprendió a poner palabras a emociones que siempre había enterrado, a reconocer patrones destructivos en sus relaciones familiares, a entender que el amor propio no era egoísmo sino necesidad. «Creciste creyendo que tu valor residía en lo que podías dar a otros», le dijo la doctora Vázquez en una de sus sesiones. «Pero el valor intrínseco no depende de la utilidad. Eres valiosa simplemente porque existes». Eran palabras simples, pero para Remedios representaban una revolución. Poco a poco comenzó a establecer límites. Le dijo a su madre que necesitaba distancia para sanar. Le explicó a Consuelo que el perdón llegaría, pero requería tiempo, y empezó a tomar decisiones basadas en lo que ella quería, no en lo que se esperaba de ella. El momento de quiebre llegó cuando don Anselmo finalmente anunció su retiro definitivo. «Llevo semanas queriendo decírtelo, niña, pero con todo lo que has pasado». El anciano suspiró. «El comprador ya está listo. Cierra el trato la semana que viene». «¿Comprador?». Remedios sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Creí que mantenía la sastrería a flote, y lo has hecho admirablemente, pero el edificio no es solo el negocio. Hay deudas antiguas sobre la propiedad misma, hipotecas que mi padre contrajo hace décadas. El único modo de saldarlas es vender». Remedios pasó la noche en vela, repasando las opciones. Podía buscar otro local, empezar de cero. Podía aceptar la oferta de Elena de trabajar exclusivamente para su taller en Barcelona. Podía luchar. A la mañana siguiente, se presentó en la oficina de Florian sin anunciarse. Él la recibió con sorpresa y preocupación. «¿Qué ocurre? ¿Estás bien? Necesito un préstamo». «Lo que necesites ya lo sabes». «No». Lo detuvo con un gesto. «Un préstamo real, con intereses, con plazos, con un contrato legal. Quiero comprar la sastrería de don Anselmo y no quiero que sea un regalo». Florian la estudió durante un largo momento. «¿Cuánto necesitas?» 120.000 euros. Cubrirá las deudas del edificio
y dejará un fondo para renovaciones básicas. Es una cantidad significativa. Lo sé, y estoy dispuesta a usar mi reputación como garantía. Elena puede confirmar el volumen de encargos que manejo. Las proyecciones indican que puedo pagarlo en 5 años si todo va bien. ¿Y si no va bien? Entonces te devolveré hasta el último céntimo trabajando el resto de mi vida si es necesario. Florian se reclinó en su silla, una sonrisa comenzando a formarse en sus labios. «Tienes un plan de negocios». No era una pregunta. «Tengo un sueño», respondió ella. «La sastrería no será solo un taller, será una escuela. Quiero enseñar a otras mujeres como yo, mujeres que nunca tuvieron oportunidades, que fueron olvidadas por el sistema. Quiero demostrar que las manos que trabajan pueden crear arte, no solo supervivencia». El silencio que siguió fue denso de posibilidades. «No necesito un préstamo para darte ese dinero», dijo él finalmente. «Pero yo sí lo necesito para poder tomarlo». Y él comprendió. No era orgullo vacío ni terquedad ciega. Era dignidad, la misma dignidad que ella había protegido toda su vida, como su tesoro más preciado. «Muy bien», aceptó, «pero con una condición». «¿Cuál?» «Que me permitas ser tu primer inversor, no tu prestamista. Quiero participación en este sueño, Remedios. No porque dude de ti, sino porque creo en ti y quiero ser parte de lo que construyas». Las lágrimas asomaron a los ojos de ella, pero esta vez eran lágrimas de otra naturaleza. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué sigues apostando por mí después de todo?» Florian se levantó de su escritorio y cruzó la distancia que los separaba en 2 zancadas. «Porque hace 15 años, una joven desconocida vio a un hombre desesperado y le ofreció todo lo que tenía sin esperar nada a cambio. Tomó su rostro entre sus manos, y cada día desde entonces he intentado ser digno de ese gesto. Pero la verdad, Remedios, es que nunca podré devolverte lo que me diste en aquella estación de autobuses. Solo puedo intentar honrarlo. Lo que te di fueron unas monedas para un bocadillo. Lo que me diste fue esperanza, y eso no tiene precio. Cuando la besó fue un beso diferente a todos los anteriores. No era exploración ni pasión desenfrenada. Era promesa, era compromiso, era el sellado de un pacto entre 2 almas que habían encontrado en el otro su lugar en el mundo. El contrato se firmó una semana después. La sastrería pasó a llamarse Manos de Triana, y Remedios comenzó las renovaciones con una energía que sorprendió a todos los que la conocían. Las paredes descascaradas fueron restauradas, la iluminación modernizada, los maniquíes antiguos reemplazados por nuevos sin perder el encanto tradicional. En una pared prominente, mandó colgar un retrato de don Anselmo junto a una placa que rezaba: «A quienes nos enseñan que la excelencia nace del amor, no de la prisa», y en un cajón de su escritorio nuevo, guardó el cuaderno de bocetos que su padre le había regalado tantos años atrás. Era hora de desempolvar aquellos sueños. El otoño llegó a Sevilla, trayendo lluvias torrenciales que convertían las calles en ríos temporales y obligaban a los sevillanos a recluirse en sus casas con tazas de chocolate caliente y memorias de veranos pasados. Para Remedios, aquellos meses fueron de trabajo incansable. Manos de Triana abrió oficialmente sus puertas en octubre, con una pequeña ceremonia a la que asistieron Elena Cardoso, varios periodistas locales, y las primeras 3 alumnas de lo que ella llamaba su programa de oportunidades: Lucía, una madre soltera de 25 años; Amara, una inmigrante senegalesa que había llegado a España huyendo de un matrimonio forzado; y Dolores, una viuda de 60 años que había pasado décadas cosiendo en la clandestinidad para sobrevivir. Las 3 mujeres representaban todo lo que Remedios quería lograr: dar voz y habilidades a quienes el mundo prefería ignorar. «Esto es más que una sastrería», dijo al pequeño grupo reunido el día de la inauguración. «Es una declaración de que nuestras manos, nuestras historias, tienen valor, que podemos crear belleza incluso cuando la vida nos ha dado razones para solo crear supervivencia». La prensa local cubrió el evento con entusiasmo moderado. Una iniciativa encantadora, la llamaron, un proyecto social con tintes románticos. Pero fue suficiente para atraer atención.
y las primeras semanas trajeron un flujo constante de curiosos, clientes potenciales y, lo más importante, más mujeres interesadas en aprender. Florian observaba todo desde la distancia que Remedios le había pedido. Estaba presente cuando ella lo necesitaba, pero dejaba que el proyecto fuera enteramente suyo. Su apoyo se manifestaba en pequeños gestos, flores anónimas que aparecían en el taller, reservaciones en restaurantes para cuando ella finalmente se permitía un descanso, mensajes de texto con citas inspiradoras que llegaban justo cuando más los necesitaba. «Eres diferente cuando hablas de tu trabajo», le dijo él una noche de noviembre, mientras caminaban por las calles húmedas del barrio de Santa Cruz. «Hay una luz en tus ojos que nunca había visto». «¿Diferente cómo?» «Viva, completamente viva». Remedios sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado, pero satisfecho. «Por primera vez siento que estoy donde debo estar, haciendo lo que debo hacer». Fue entonces cuando la tormenta llegó. No fue meteorológica esta vez, sino mediática. El escándalo estalló una mañana de principios de diciembre, cuando Remedios encendió la televisión mientras desayunaba y vio el rostro de Florian ocupando la pantalla. El titular era devastador. Magnate textil acusado de explotación laboral en fábricas marroquíes. El informe mostraba imágenes granuladas de lo que supuestamente eran instalaciones de Monterroso Textiles en las afueras de Marrakech. Trabajadores en condiciones deplorables, niños operando maquinaria peligrosa, salarios míseros y jornadas de 20 horas. Un empleado anónimo daba testimonios desgarradores sobre abusos sistemáticos. El teléfono de Remedios comenzó a vibrar sin cesar. Periodistas queriendo declaraciones, conocidos queriendo chismes. Su madre, con quien apenas había reanudado contacto, llamando para decirle «te lo advertí», fue a buscarlo inmediatamente. Lo encontró en su oficina de la Torre Sevilla, rodeado de asesores en pánico y abogados con carpetas repletas de documentos. Florian parecía haber envejecido 10 años en una noche. Ojeras profundas, mandíbula tensa, ojos que brillaban con una mezcla de rabia e impotencia. «Es mentira», dijo apenas la vio. «Todo es mentira. Nunca he tenido fábricas en Marruecos. Nuestra producción está toda en Andalucía y Valencia. Las imágenes son fabricadas. El testigo es un actor». «¿Quién haría algo así?» «Tengo mis sospechas». Su voz estaba cargada de una furia contenida que Remedios nunca había escuchado. «Hay competidores que llevan años queriendo hundirme. Y este ataque es tan elaborado que tuvo que costar una fortuna organizarlo. ¿Qué vas a hacer?» «Los abogados quieren contraatacar legalmente, desmentidos públicos, demandas por difamación. Pero eso llevará meses, y mientras tanto, los clientes están cancelando contratos. Esta mañana perdí 3 cuentas importantes». Remedios lo observó derrumbarse en su silla, el peso del mundo sobre sus hombros, y algo hizo clic en su mente. «Florian, puedo ver los documentos de tus proveedores». Él la miró con confusión. «¿Los documentos? Quiero ver la cadena de suministro completa, de dónde viene cada hilo, cada botón, cada pieza de tela que usas». No sabía exactamente qué buscaba, pero había aprendido algo en sus años de trabajo. Los problemas complejos a menudo tenían soluciones simples escondidas a plena vista. Pasó las siguientes 48 horas estudiando la documentación de Monterroso Textiles, con el mismo cuidado que dedicaba a sus costuras más delicadas. Y lo que encontró la dejó sin aliento. «Florian», lo llamó en la madrugada del tercer día. «Creo que tengo algo». Él llegó en 20 minutos despeinado y con los ojos enrojecidos de insomnio. «¿Qué encontraste?» «Mira esto». Le mostró una serie de documentos. «Tu cadena de suministro es impecable. Cada proveedor está certificado, auditado, con estándares que superan los requisitos legales. Pero lo más importante es esto. Tienes registros de cada transacción, cada inspección, cada visita a fábricas, desde hace 15 años. Eso lo sé. Siempre insistí en la transparencia». «Exacto. Y aquí está el problema de tus acusadores. Las imágenes que mostraron
datan supuestamente de hace 3 meses, cuando según tus registros estabas en una feria de textiles en Milán con 200 testigos y cobertura fotográfica completa. La comprensión amaneció en los ojos de Florian. Puedo demostrar que es imposible que yo estuviera supervisando esas supuestas fábricas. Mejor aún, puedes demostrar que nunca tuviste conexión con Marruecos. Tus importaciones de materiales vienen de Portugal, Italia y la India, con certificados que cualquiera puede verificar. Pero los clientes ya han huido. Entonces no los persigas. Persigue la verdad y ellos volverán solos. Remedios le tomó las manos, obligándolo a mirarla. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando mi mundo se derrumbó? Que no tenía que saber cómo seguir, solo dar un paso cada vez. Ahora te toca a ti escuchar el mismo consejo. Y añado uno más. A veces, la mejor defensa no es atacar, sino abrir las puertas. ¿Qué propones? Invita a los periodistas a tus fábricas, no comunicados de prensa ni abogados hablando en tu nombre. Tú, personalmente, mostrando cada rincón. Deja que vean con sus propios ojos. Y crea algo nuevo. Una cooperativa donde los trabajadores tengan participación en los beneficios. Transforma esta crisis en una oportunidad. Florian la miró como si la viera por primera vez. ¿De dónde sacas estas ideas? De años observando a personas ordinarias hacer cosas extraordinarias con muy poco. Sonrió. Tu problema no es el dinero ni el poder. Tu problema es que te has alejado de tus raíces. Hace 15 años, cuando te conocí, eras un hombre desesperado pero honesto. La gente confiaba en ti porque eras uno de ellos. Recupera eso. Fue, como él diría después, el mejor consejo empresarial que jamás recibió. Las semanas siguientes fueron un torbellino de puertas abiertas, entrevistas transparentes y, sobre todo, humildad genuina. Florian recorrió España entera, visitando cada una de sus instalaciones con periodistas a cuestas, respondiendo preguntas sin guiones preparados, admitiendo errores pasados mientras demostraba el presente impecable. Y funcionó. La opinión pública, que había sido rápida en condenar, fue igualmente rápida en exonerar cuando las evidencias se acumularon. El testigo anónimo fue identificado como un actor de tercera categoría contratado por un competidor que ahora enfrentaba cargos criminales. Los clientes que habían huido regresaron con disculpas y contratos renovados. Pero lo más importante no fue la victoria empresarial, fue lo que vino después. Quiero implementar tu idea de la cooperativa, le dijo Florian a Remedios una tarde de enero, cuando la crisis finalmente había amainado, no solo como estrategia de imagen, sino porque es lo correcto, y quiero que tú me ayudes a diseñarla. ¿Yo? No sé nada de grandes corporaciones. Sabes todo lo que importa, cómo construir comunidad, cómo valorar a las personas, cómo crear algo que signifique más que dinero. Y así, de las cenizas de un escándalo fabricado, nació algo nuevo. Una alianza entre dos mundos que siempre habían parecido incompatibles. El de la alta empresa y el del trabajo artesanal, el del poder financiero y el de la dignidad cotidiana. Remedios comprendió entonces que su papel en la vida de Florian no era solo ser la mujer que amaba, era ser la brújula que lo guiaba de vuelta a sí mismo. Febrero trajo consigo una revelación que cambiaría todo. Remedios estaba reorganizando los archivos antiguos de la sastrería, documentos que don Anselmo había dejado en cajas polvorientas en el sótano, cuando encontró un sobre amarillento con el sello de un notario fechado 40 años atrás. Lo abrió sin pensar demasiado, esperando encontrar facturas antiguas o correspondencia irrelevante. Lo que encontró, en cambio, la dejó sin aliento. Era una escritura de propiedad, y el nombre que aparecía como propietario original del edificio no era Anselmo Vargas, sino Francisco Monterroso, el abuelo de Florian. Con manos temblorosas, Remedios repasó los documentos una y otra vez, reconstruyendo la historia que contaban. Francisco Monterroso había adquirido el edificio en 1962, utilizándolo como almacén secundario para su negocio textil. Cuando la fortuna familiar se derrumbó a finales de los 70, la propiedad fue vendida a bajo precio a un joven sastre llamado Anselmo Vargas, que la transformó en el taller que ella conocía.
La sastrería donde Remedios había trabajado durante 15 años había pertenecido alguna vez a la familia del hombre que amaba, y él nunca lo había mencionado. Pasó días enteros debatiéndose sobre qué hacer con la información. ¿Lo sabía Florian? ¿Había callado deliberadamente o era tan ignorante como ella hasta hacía poco? La duda la carcomía, envenenando momentos que deberían haber sido de paz. Finalmente, no pudo más. ¿Sabías que este edificio perteneció a tu familia? La pregunta cayó entre ellos como una piedra en un estanque, una noche en que cenaban en el pequeño patio interior de Manos de Triana. Florian, que estaba sirviendo vino, detuvo el movimiento de su mano en el aire. Sí, respondió, y la simple palabra contenía océanos de significado. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque no quería que pesara en tus decisiones. Remedios lo miró, buscando engaño en sus ojos, pero encontrando solo una tristeza antigua. Explícame. Florian dejó la botella y se sentó frente a ella, las manos entrelazadas sobre la mesa. Cuando te conocí en la boda de tu hermana y supe dónde trabajabas, hice investigaciones. Descubrí la conexión casi inmediatamente. Mi primer instinto fue... Hizo una pausa buscando las palabras. Fue comprar el edificio de vuelta. Restaurar algo que mi familia había perdido. Conectarme con mis raíces a través de un lugar que claramente significaba mucho para ti. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque te habría quitado algo. Tu independencia, tu lucha, tu derecho a conquistar por mérito propio. Sus ojos se humedecieron. Ese día en Valencia, cuando me diste tus monedas, lo hiciste sin saber quién era yo, sin esperar nada a cambio. Era la forma más pura de generosidad que había experimentado. Si yo hubiera comprado tu lugar de trabajo sin decírtelo, habría manchado ese recuerdo. Te habría convertido en deudora sin tu consentimiento. Las palabras pendieron en el aire, y Remedios sintió que algo dentro de ella se reacomodaba. Entonces simplemente... ¿Observaste? Observé. Sufrí cuando te vi luchar. Célebre cuando comenzaste a ganar. Y cuando don Anselmo anunció que vendería, esperé para ver qué harías tú. Sonrió con melancolía. Y viniste a mi oficina pidiendo un préstamo con un plan de negocios bajo el brazo, lista para conquistar el mundo con tus propias manos. ¿Podrías haberme ahorrado tanto sufrimiento? Podría, pero entonces, ¿qué habrías aprendido? ¿Qué habrías construido? Tomó sus manos. Remedios, cada cicatriz que cargas es una medalla de honor. Cada batalla que peleaste te convirtió en quien eres hoy. Si te hubiera protegido de todo, te habría robado la oportunidad de descubrir tu propia fuerza. El silencio que siguió no fue incómodo, fue necesario. Remedios procesaba una verdad que reescribía partes de su historia sin borrarlas. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque ya no hay nada que proteger. Lo has conseguido todo por ti misma. Y los secretos, incluso los bien intencionados, son veneno para las relaciones que quieren durar. Esa noche, mientras el vino se entibiaba en las copas olvidadas y las estrellas brillaban sobre los tejados de Triana, Remedios tomó una decisión. Quiero que este lugar siga conectando nuestras historias, dijo, pero de una manera nueva. Quiero renombrarlo no como Manos de Triana, sino como Fundación Fuentes Monterroso. Un lugar donde nuestras familias tan diferentes encuentren un legado común. Florian la miró con ojos brillantes. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada, y en ese momento, algo que había comenzado como casualidad se transformó en destino elegido. Pero la paz duraría poco. 3 días después, Consuelo apareció en la puerta de la sastrería. «Necesito tu ayuda», dijo, y había una desesperación en su voz que Remedios nunca le había escuchado. «Álvaro ha presentado la demanda de divorcio, pero está intentando quitármelo todo. La casa, las cuentas, mi dignidad. Dice que fui yo quien lo engañó primero, y tiene abogados que están dispuestos a inventar pruebas si es necesario». Era el momento que Remedios siempre había temido y anhelado en igual medida. Su hermana, la favorita, la adorada, viniendo a ella en busca de salvación. Podría haberla rechazado. Tenía derecho, después de años de desdén y el intento de seducir a Florian. Pero mirando a Consuelo,
derrotada y sola. Remedios vio algo que reconocía, el reflejo de todas las veces que ella misma había estado al borde del abismo sin nadie a quien recurrir. «Entra», dijo simplemente haciéndose a un lado. Las semanas siguientes fueron de una convivencia incómoda pero transformadora. Consuelo dormía en el pequeño apartamento sobre la sastrería, aprendiendo por primera vez lo que significaba vivir sin lujos ni servidumbre. Remedios la observaba pelar patatas con manos torpes, lavar platos con expresión de desconcierto, enfrentar un mundo que nunca había tenido que navegar sola. «No sé cómo has hecho esto toda tu vida», confesó Consuelo una noche, colapsando exhausta en el sofá después de un día ayudando en la sastrería. «Lo haces porque no hay otra opción, y eventualmente dejas de pensar en ello». «¿No me odias?», la pregunta fue apenas un susurro. «Debería. A veces me pregunto si lo hago, muy en el fondo». Remedios se sentó junto a ella. «Pero el odio es pesado, Consuelo, y yo ya he cargado suficiente peso en mi vida. Lo siento. Por todo. Lo sé. No era perdón completo, no todavía, pero era un comienzo. Y los comienzos, Remedios había aprendido, eran todo lo que la vida podía garantizar. La primavera llegó a Sevilla como una explosión de color y fragancia, transformando los patios en jardines efímeros y llenando el aire con el perfume embriagador de los azahares en flor, pero para Remedios, la estación traía consigo algo más que renovación botánica. Traía recuerdos. Se cumplían 16 años de la muerte de su padre. Era un aniversario que siempre pasaba en silencio, sin ceremonias ni visitas al cementerio. Las palabras no pronunciadas, los abrazos no dados, los sueños compartidos que quedaron flotando en el aire de aquella mañana terrible, cuando un policía tocó a su puerta con noticias que cambiarían todo. Este año, sin embargo, algo era diferente. Remedios se despertó antes del amanecer, incapaz de dormir. En la penumbra de su habitación, contempló el cuaderno de bocetos que guardaba en su mesita de noche, el mismo que su padre le había regalado décadas atrás. Las páginas amarillentas estaban llenas de diseños juveniles, trazos imperfectos pero llenos de esperanza. Cada uno un pequeño monumento a la niña que soñaba con crear belleza. «Nunca te conté cómo terminé las cosas», susurró a la oscuridad, como si él pudiera oírla. «Abandoné los sueños que tú me ayudaste a sembrar. Los enterré bajo capas de obligación y supervivencia. Pero ahora estoy intentando desenterrarlos». El amanecer la encontró en el cementerio de San Fernando, arrodillada ante una tumba modesta que apenas había visitado en años. Las flores que había traído, jazmines silvestres del patio de la sastrería, descansaban sobre la lápida de mármol gris. «Conocí a alguien, papá, un hombre bueno que me mira como tú mirabas a mamá antes de que todo se complicara. Y estoy construyendo algo propio, algo que me hace sentir viva de una manera que creí haber olvidado». Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero no las detuvo. Había aprendido que el llanto no era debilidad, era liberación. «¿Crees que me hubieras aprobado? ¿Crees que estarías orgulloso de quién me he convertido?» El silencio del cementerio fue su única respuesta, pero en ese silencio, Remedios encontró algo inesperado. Paz. Se quedó hasta que el sol estuvo alto en el cielo, hablando con su padre sobre todo lo que había callado durante años. Le contó sobre los sacrificios, las decepciones, los pequeños triunfos que nadie celebraba. Le habló de Florian, de la sastrería, de las mujeres que estaba ayudando a construir vidas mejores. Y cuando finalmente se puso de pie, sintió que algo pesado se había desprendido de sus hombros. No era olvido, era aceptación. Cuando regresó a la sastrería, encontró a Virtudes esperándola. Su madre estaba sentada en el banco junto a la puerta, con una rigidez que delataba nerviosismo. Llevaba puesto su mejor vestido, el que reservaba para ocasiones importantes, y en sus manos descansaba un paquete envuelto en papel de periódico viejo. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí?» «Necesitaba verte». Virtudes se puso de pie con dificultad. Los años pesaban más que nunca en su postura. «He estado ensayando lo que quería decir, pero las palabras se me escapan». Remedios la invitó a entrar,
preparando té mientras su madre observaba el espacio renovado con ojos que parecían ver fantasmas. «Este lugar ha cambiado mucho», comentó Virtudes. «Cuando era joven, antes de conocer a tu padre, soñaba con tener un taller como este. Cosía para sobrevivir, como tú, pero tenía ambiciones. Era una revelación inesperada. Remedios nunca había pensado en su madre como alguien con sueños propios. Siempre la había visto como un obstáculo, una fuente de críticas y expectativas imposibles. ¿Qué pasó? Pasó la vida». Virtudes suspiró. «Me casé joven, tuve hijos antes de estar preparada, y poco a poco fui enterrando mis deseos bajo las necesidades de otros. Cuando murió tu padre», su voz se quebró. «Cuando murió, toda la rabia y el miedo que había acumulado durante años encontraron un blanco fácil. Tú. Mamá, déjame terminar». Virtudes extendió el paquete hacia ella. «Encontré esto mientras limpiaba el desván. Tu padre lo guardaba para ti». Con manos temblorosas, Remedios desenvolvió el paquete. Dentro había un estuche de madera tallada, cubierto de polvo pero perfectamente conservado. Lo abrió y encontró un juego de tijeras de sastre antiguas, de acero bruñido con mangos de nácar, junto a una nota escrita en la letra irregular de su padre. «Para mi Remedios, que tiene manos de artista y corazón de luchadora. Estas tijeras pertenecieron a tu bisabuela, que cosía vestidos para las familias más ricas de Sevilla, cuando nuestra familia no tenía nada. Ella también empezó con sueños que parecían imposibles. Confío en que tú harás que se cumplan los tuyos. Con todo mi amor, papá». Las lágrimas nublaron su visión mientras acariciaba las tijeras antiguas, sintiendo el peso de generaciones de mujeres que habían luchado con agujas e hilos contra mundos que las querían invisibles. «Debí dártelo hace años», dijo Virtudes, su voz apenas un susurro. «Pero tenía miedo de que, si seguías tus sueños, me dejarías atrás. Así que te até a obligaciones, te hice sentir culpable por cada momento de libertad. Fui una cobarde». Remedios miró a su madre, realmente la miró, y por primera vez vio no a la mujer crítica e insatisfecha que conocía, sino a una persona asustada, sola, aferrada a patrones destructivos porque no conocía otra forma de existir. «¿Por qué ahora, mamá? Porque vi lo que construiste aquí. Vi a esas mujeres aprendiendo, transformándose, y me di cuenta de que todo lo que yo temía, que te alejaras, que me superaras, que demostraras que yo había desperdiciado mi vida, ya había sucedido, y el mundo no se acabó». Un silencio largo se extendió entre ellas, denso de palabras no dichas y años de dolor acumulado. «No sé si puedo perdonarte todo», dijo Remedios finalmente. «No ahora, quizás no nunca completamente. Lo sé, pero puedo intentar entenderte, y quizás, con el tiempo, eso sea suficiente». Virtudes asintió, las lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Es más de lo que merezco. Probablemente». Remedios esbozó una sonrisa pequeña. «Pero resulta que soy más generosa de lo que debería ser. Me lo han dicho». Esa noche, después de que su madre se marchara, Remedios colocó las tijeras de su bisabuela en un lugar de honor sobre su mesa de trabajo. Cada vez que las mirara, recordaría de dónde venía y hacia dónde iba. Recordaría que la fortaleza no nace del vacío, sino de generaciones de mujeres que se negaron a rendirse. Y supo, con una certeza que le calentó el pecho, que su padre estaría orgulloso. El verano trajo consigo un torbellino de atención mediática que Remedios nunca habría imaginado. Una periodista de Barcelona, intrigada por la historia de Manos de Triana y su modelo de formación para mujeres en riesgo de exclusión, escribió un extenso artículo que fue recogido por medios nacionales e internacionales. De repente, la pequeña sastrería del barrio de Triana se convirtió en símbolo de algo más grande. Resistencia, empoderamiento, la posibilidad de reinventarse sin importar las circunstancias. Las solicitudes de entrevistas se acumulaban. Diseñadores de Madrid y París pedían colaboraciones. Fundaciones y ONGs
Querían replicar su modelo en otras ciudades. Los encargos se multiplicaban hasta que Remedios no daba abasto con las horas del día. «Tienes que delegar», le dijo Florian una noche, encontrándola exhausta sobre la máquina de coser a las 3 de la madrugada. «No puedes seguir a este ritmo. Si delego pierdo control, y si pierdo control todo se derrumba. ¿Y si te derrumbas tú primero?». Era una pregunta que no tenía respuesta fácil. La verdad era que Remedios no sabía cómo manejar el éxito. Había pasado toda su vida preparándose para la supervivencia, para la lucha constante, para esperar lo peor en cada esquina. Pero ahora que las cosas iban bien, mejor que bien, extraordinariamente bien, no sabía cómo relajarse. Cada momento de calma se sentía como el preludio de una catástrofe. «Es como si estuviera esperando que me arrebaten todo», confesó a la doctora Vázquez en una de sus sesiones. «No confío en mi propia felicidad». «¿Por qué crees que es eso?». «Porque nunca la tuve. Cada vez que algo bueno parecía llegar, venía acompañado de un precio. El cariño de mi padre costó su vida. Los estudios de mi hermana costaron mis sueños. El amor de mi madre, bueno, ese nunca estuvo realmente disponible». «¿Y qué te dice eso sobre el amor de Florian?». Remedios guardó silencio durante un largo momento. «Que debe haber un precio que aún no conozco». Era una creencia profunda, arraigada en años de trauma, y la doctora Vázquez sabía que no desaparecería de la noche a la mañana. Pero poco a poco, sesión tras sesión, Remedios comenzó a cuestionar las narrativas que se había contado a sí misma durante toda su vida. Quizás el amor no siempre tenía precio. Quizás el éxito no era necesariamente un preludio al desastre. Quizás, solo quizás, merecía ser feliz. El verdadero quiebre llegó cuando Consuelo, que había estado viviendo con ella durante meses, anunció que había encontrado trabajo. «Es en una tienda de ropa», dijo con una mezcla de vergüenza y orgullo. «Nada glamuroso, pero es mío. Ganaré mi propio dinero por primera vez en la vida. Estoy orgullosa de ti». «¿De verdad?». Consuelo parecía genuinamente sorprendida. «De verdad. Sé lo difícil que debe ser para ti empezar de cero. No tanto como lo fue para ti». Consuelo se sentó junto a ella en el banco del patio, el mismo donde tantas conversaciones difíciles habían tenido lugar. «Estos meses viviendo aquí, viéndote trabajar, entendiendo lo que significa ganarse las cosas, me han cambiado, Remedios. Ya no soy la misma persona que intentó robarte a tu novio en una fiesta en Marbella. Lo sé, lo he visto. ¿Puedo preguntarte algo?». «Adelante. ¿Cómo lo hiciste?». Consuelo la miró con curiosidad genuina. «¿Cómo seguiste adelante todos esos años, sin amargarte completamente? Yo solo llevo meses luchando y ya estoy exhausta». Remedios reflexionó antes de responder. «No lo sé, honestamente. Había días en que la amargura era todo lo que sentía. Días en que odiaba a mamá, te odiaba a ti, odiaba al mundo entero por haberme tocado la parte difícil del destino. Pero también había pequeños momentos, un vestido bien terminado, una sonrisa de un cliente agradecido, el sol entrando por la ventana de la sastrería en las mañanas de invierno. Aprendí a aferrarme a esos momentos, a usarlos como anclas cuando todo lo demás se hundía. Suena agotador. Lo era, y lo es todavía, a veces». Remedios sonrió. «Pero también es hermoso, de una manera extraña, como si cada pequeña victoria pesara más precisamente porque fue arrancada de las fauces de la derrota». Consuelo asintió lentamente, procesando. «Voy a mudarme la semana que viene», anunció. «Encontré un apartamento pequeño cerca de la tienda. No es gran cosa, pero es mío. Me alegro por ti. Pero quiero que sepas que esto no es un adiós. Quiero que seamos hermanas de verdad, no las extrañas que fuimos durante tanto tiempo». «Me gustaría eso». Y cuando se abrazaron fue diferente a cualquier abrazo que hubieran compartido antes. No había resentimiento escondido ni sonrisas falsas. Solo dos mujeres que habían recorrido caminos muy diferentes para llegar al mismo lugar. El entendimiento de que la familia no se elige, pero el amor sí. El otoño trajo un nuevo desafío. Elena Cardoso,
La diseñadora, que había sido mentora de Remedios durante los años anteriores, anunció que cerraba su taller en Barcelona. Los tiempos cambian. Querida, explicó por teléfono. La moda rápida nos está comiendo vivos. Ya no hay mercado para piezas artesanales como las nuestras. Al menos, no en el formato tradicional. ¿Qué vas a hacer? Retirarme. Tengo una casita en el Algarve que me espera desde hace años, pero antes de irme quería hacerte una propuesta. Te escucho. Mis clientas, las pocas que quedan, necesitan a alguien que continúe cuidándolas. Muchas te conocen de cuando cosías para mí. ¿Estarías dispuesta a hacerte cargo de esa cartera? Era una oportunidad que habría sido inimaginable años atrás. Clientes internacionales, encargos de alta costura, un paso hacia el mundo que siempre había soñado, pero nunca creyó poder alcanzar. Sí, respondió Remedios sin vacilación, pero con una condición. ¿Cuál? Que pueda formarme con algunas de mis alumnas. Si voy a escalar, quiero llevarme a otras conmigo. Elena rió al otro lado de la línea. Eres exactamente como te describió Florian, imposible de corromper, incluso por el éxito. Trato hecho. Y así, mientras las hojas caían sobre los patios de Sevilla y el aire comenzaba a enfriarse con la promesa del invierno, Remedios sintió que algo se completaba dentro de ella. No era el final del camino, era solo el comienzo de uno nuevo. El invierno llegó a Sevilla con una suavidad que contrastaba con el torbellino emocional que había sido el año. Las calles se llenaron de luces navideñas, los escaparates brillaban con decoraciones de plata y oro, y el aroma de castañas asadas se mezclaba con el de churros calientes en cada esquina. Para Remedios, diciembre significaba algo más que fiestas, significaba un año de transformación que apenas podía creer. Estaba revisando las cuentas del último trimestre, números que por primera vez en su vida mostraban ganancias sólidas, cuando Florian entró en la sastrería con expresión misteriosa. «Necesito que vengas conmigo», dijo, tomando su mano. «Estoy trabajando». «Lo sé, pero esto es importante». Había algo en su voz, una emoción contenida que ella no supo identificar, que la hizo dejar todo y seguirlo sin más preguntas. Caminaron por las calles del barrio viejo, pasando por plazas decoradas y villancicos que resonaban desde los balcones. Florian la guiaba con determinación pero sin prisa, como si cada paso fuera parte de una coreografía cuidadosamente ensayada. Finalmente, se detuvieron frente a un edificio antiguo en el corazón del barrio de Santa Cruz. «¿Qué es este lugar?», preguntó Remedios, observando la fachada de piedra con balcones de hierro forjado. «Solía ser la casa de mi bisabuela», respondió él. «La vendieron cuando yo era niño. Durante los peores años de la familia, siempre soñé con recuperarla». «¿Y lo lograste?», Florian sonrió. «Hace 3 meses. He estado renovándola en secreto, preparándola para este momento». Abrió la puerta principal con una llave antigua, y Remedios entró en un mundo que parecía pertenecer a otra época. Techos altos con vigas de madera, patios interiores con fuentes de mármol, paredes blancas decoradas con azulejos pintados a mano. Era como entrar en un sueño de la Sevilla de antaño, pero lo que realmente la dejó sin aliento estaba en el patio central. Bajo un naranjo cargado de frutos dorados, había una mesa pequeña con 2 sillas, cubierta con un mantel bordado que ella reconoció inmediatamente. «Ese es mi trabajo», susurró, acercándose para tocar el tejido. «Lo hice hace años para un cliente que nunca lo recogió. Lo compré el día que te conocí en persona, en la boda de tu hermana», explicó Florian. «Cuando supe que trabajabas en la sastrería, fui a ver tu trabajo. Este mantel estaba olvidado en una esquina, marcado como venta por abandono. Fue lo primero tuyo que tuve, antes de saber siquiera si me permitirías acercarme». Las lágrimas acudieron a los ojos de Remedios sin permiso. «Florian, espera, hay más». Él tomó sus manos, guiándola hasta una de las sillas. La sentó con una ternura infinita y luego se arrodilló frente a ella sobre los antiguos azulejos del patio. «Hace 15 años, una desconocida me dio todo lo que tenía cuando yo no tenía nada. Esas pocas monedas compraron más que una comida.
Compraron mi fe en la humanidad, mi voluntad de seguir adelante, mi convicción de que el mundo todavía contenía bondad genuina. Era solo un gesto pequeño. No, Remedios, fue el gesto más grande que nadie ha hecho por mí. Su voz temblaba de emoción. Pasé años buscándote, imaginando quién serías, construyendo un futuro donde pudiera ser digno de volver a encontrarte. Y cuando finalmente te vi en aquella boda, con tu vestido azul simple entre toda esa opulencia, supe que la realidad superaba cualquier fantasía. Florian, no sé qué decir. Entonces, déjame terminar. De su bolsillo sacó un estuche pequeño de terciopelo. Este anillo perteneció a mi abuela, que es lo único que sobrevivió a todos los años de ruina. Cuando murió me lo dejó con una nota que decía: «Dáselo a una mujer que entienda que el verdadero valor no se mide en quilates». Abrió el estuche, revelando un aro de plata con una pequeña piedra azul. No es un diamante, no es ostentoso, pero es real, sobreviviente y hermoso precisamente porque ha perdurado. Remedios miró el anillo, luego a él, luego de vuelta al anillo. «¿Me estás pidiendo?» «Te estoy pidiendo que seas mi esposa, no porque necesites un marido, no porque yo pueda darte cosas materiales, sino porque mi vida tiene más sentido cuando tú estás en ella. Porque cada mañana que despierto preguntándome ¿qué desayunaremos juntos? Es mejor que cualquier fortuna. Porque quiero envejecer contigo, discutir sobre tonterías, celebrar tus éxitos y sostener tu mano en las derrotas. Quiero construir algo que dure más que nosotros, y no puedo imaginar hacerlo con nadie más». El silencio que siguió estuvo cargado de una emoción tan intensa que parecía vibrar en el aire. Remedios pensó en todo lo que había vivido para llegar a este momento. Los años de sacrificio, las decepciones, las pequeñas victorias arrancadas a la adversidad. Pensó en su padre y sus tijeras de sastre, en su madre y sus disculpas tardías, en Consuelo aprendiendo a vivir sin privilegios. Pensó en don Anselmo y su sabiduría tranquila, en Elena y sus exigencias de perfección, en las mujeres que ahora llenaban su taller con risas y sueños propios. Y pensó en el joven desesperado de una estación de autobuses, al que había dado sus últimas monedas, sin saber que estaba plantando una semilla que florecería décadas después. «Sí», dijo finalmente, y la palabra pareció liberar algo que había estado contenido durante demasiado tiempo. «Sí, quiero casarme contigo». Florian deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas, y cuando la besó, fue bajo la sombra de un naranjo centenario, en un patio que había pertenecido a generaciones de su familia, y que ahora sería testigo del comienzo de una nueva. «Tengo una condición», dijo ella cuando finalmente se separaron. «Lo que quieras. No quiero una boda ostentosa, no quiero diamantes ni desfiles de moda. Quiero algo simple, en un lugar que signifique algo para nosotros, con las personas que realmente importan». Florian sonrió. «Tenía la esperanza de que dijeras eso, porque ya tengo el lugar perfecto en mente». «¿Cuál?» «La iglesia de Santa Catalina, donde todo comenzó». Y Remedios rió, una risa limpia y libre que resonó por los pasillos vacíos de aquella casa antigua, llenándola de una promesa de vida que hacía décadas no escuchaba. Los meses previos a la boda pasaron en un torbellino de preparativos que, a pesar de todo, mantuvo la esencia de simplicidad que Remedios había pedido. La ceremonia se celebraría en junio, cuando los días eran largos y las noches tibias, cuando Sevilla resplandecía con su luz particular y el perfume de los azahares todavía flotaba en el aire. La lista de invitados era breve, apenas 50 personas que realmente significaban algo para los novios, un contraste deliberado con la boda de 500 invitados de Consuelo años atrás. El vestido de novia, por supuesto, lo haría Remedios misma. Pasó semanas diseñándolo, dibujando bocetos que descartaba y volvía a dibujar, buscando la expresión perfecta de quién era y en quién se había convertido. No sería blanco tradicional, eso parecía pertenecer a novias más jóvenes, a primeras ilusiones intactas, sino de un azul marino profundo, el mismo color del vestido que llevaba cuando Florian la encontró. «Es una elección inusual», comentó Elena,
que había viajado desde Portugal para ayudarla con los detalles. Pero perfectamente tú. Quiero que cuente nuestra historia, explicó Remedios. El azul del vestido de la boda de Consuelo. El azul que llevaba el día que lo conocí en Valencia. El color que ha estado presente en todos los momentos importantes. Y los bordados. Elena señaló los intrincados patrones que Remedios había diseñado para el corpiño. ¿Qué significan? Naranjos para Sevilla, hilos de plata para las tijeras de mi bisabuela. Y aquí tocó un pequeño detalle cerca del corazón. Un autobús diminuto, tan pequeño que nadie lo notará excepto yo. Elena la miró con algo parecido a la admiración. Has encontrado tu voz, Remedios, no solo como costurera, sino como artista. Las palabras quedaron flotando en el aire del taller, un reconocimiento que significaba más de lo que Elena probablemente imaginaba. Consuelo insistió en organizar la despedida de soltera, una versión muy diferente de las fiestas desenfrenadas que ella misma había tenido años atrás. Reunió a Remedios, a 3 de sus alumnas de la sastrería, a la doctora Vázquez y a Elena, en una taberna del barrio de Triana donde compartieron tapas, vino y risas hasta la madrugada. Hace un año, dijo Consuelo levantando su copa, era una persona horrible, egoísta, mezquina, llena de envidia hacia la única persona que siempre estuvo ahí para mí. Pero mi hermana, en lugar de odiarme como merecía, me abrió su puerta cuando todo se derrumbó. Me enseñó lo que significa trabajar de verdad, ganarse las cosas con las propias manos, y que el valor de una persona no tiene nada que ver con la ropa que lleva o el dinero que tiene. Consuelo, no es necesario. Déjame terminar. Los ojos de Consuelo brillaban con lágrimas. Remedios, me has dado algo que no sabía que necesitaba. La oportunidad de convertirme en alguien mejor. Y aunque pasaré el resto de mi vida intentando compensarte, quiero que sepas que te admiro más de lo que las palabras pueden expresar. Eres mi heroína. Siempre lo fuiste, aunque tardé demasiado en darme cuenta. Las lágrimas corrían por los rostros de todas las presentes cuando las hermanas se abrazaron, un abrazo que sanaba décadas de heridas. La noche anterior a la boda, Remedios apenas pudo dormir. Se sentó junto a la ventana de su pequeño apartamento, observando las calles vacías de Triana bañadas por la luz de la luna, el vestido azul colgado en la puerta del armario como un fantasma hermoso. Pensó en todo lo que había atravesado para llegar a este momento, en todas las versiones de sí misma que había tenido que abandonar para convertirse en quien era ahora. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. Era Virtudes. «Sé que es tarde», dijo su madre con expresión insegura, «pero hay algo que necesito decirte antes de mañana». Remedios la dejó entrar, preparando té mientras un silencio incómodo llenaba el espacio. «Tu padre», comenzó Virtudes finalmente, «tenía un miedo terrible de no ser suficiente. Venía de una familia pobre, sin educación, sin oportunidades, y cuando te tuvo a ti, su primogénita, juró que harías todo lo que él no pudo. Cada noche, después de que te dormías, me hablaba de tus dibujos, de tu talento, de cómo estaba seguro de que serías alguien importante. Nunca me contaste eso, porque cuando murió, todo ese sueño se derrumbó sobre mis hombros. Y yo no era fuerte como él, Remedios. No sabía cómo criarte para ser extraordinaria. Solo sabía cómo sobrevivir, así que elegí la supervivencia, y en el proceso aplasté lo que te hacía especial. Mamá, déjame terminar, por favor». Virtudes tomó aire. «No te merezco como hija. Lo sé. He sido injusta, egoísta, ciega a tu dolor mientras me ahogaba en el mío. Pero si hay algo que he aprendido viéndote este último año, es que no es tarde para cambiar. Tú me lo demostraste». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que estoy orgullosa de ti». Las palabras salieron como si hubieran estado atrapadas durante décadas. «Debí decírtelo hace mucho tiempo. Tu padre estaría orgulloso también, más de lo que puedas imaginar. Y mañana, cuando camines hacia ese altar, quiero que sepas que estaré allí no solo como tu madre, sino como alguien que finalmente entiende la magnitud de quién eres». Las lágrimas corrían ahora por ambos rostros, y cuando se abrazaron,
fue diferente a cualquier abrazo que hubieran compartido antes. Había dolor todavía, cicatrices que nunca sanarían completamente. Pero también había algo nuevo, el comienzo de una reconciliación genuina. «Gracias, mamá», susurró Remedios, «por venir, por intentarlo». «Gracias a ti», respondió Virtudes, «por ser paciente con una vieja tonta que tardó demasiado en abrir los ojos». Cuando finalmente su madre se fue y Remedios volvió a la ventana, el amanecer estaba pintando el cielo de rosa y oro sobre los tejados de Triana. Era el día de su boda, y por primera vez en su vida, Remedios Fuentes sintió que merecía toda la felicidad que estaba por llegar. La iglesia de Santa Catalina nunca había parecido tan hermosa. Flores silvestres adornaban los bancos antiguos, jazmines y azahares entrelazados con cintas de seda azul. La luz del sol de junio entraba a través de los vitrales centenarios, proyectando patrones de colores sobre el suelo de piedra. Y el aroma, aquella mezcla de incienso, cera y flores, creaba una atmósfera que parecía suspendida entre lo terrenal y lo divino. Remedios esperaba en el pequeño vestíbulo, el corazón latiéndole tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. El vestido azul marino caía sobre su cuerpo como una segunda piel, los bordados brillando sutilmente cada vez que se movía. En su cabello, recogido en un moño sencillo, llevaba una peineta de plata que había pertenecido a su bisabuela, encontrada entre las pertenencias que Virtudes finalmente le había entregado. «Estás hermosa», dijo Consuelo ajustando un último detalle del velo. No como en las revistas de moda, sino de una manera más real, más verdadera. «Estoy aterrorizada», confesó Remedios. «Lo sé, pero ese hombre te adora, y tú a él. El resto es solo decoración». La música comenzó a sonar, y las puertas de la iglesia se abrieron. Remedios caminó sola hacia el altar. Había sido una decisión difícil. La tradición dictaba que un padre o un hermano debía acompañarla, pero ella había insistido. Había caminado sola durante tanto tiempo, había luchado tantas batallas sin nadie a su lado, que este último tramo le pertenecía a ella misma. Pero cuando sus ojos encontraron los de Florian, esperándola al final del pasillo con una sonrisa que parecía contener todas las promesas del universo, supo que su vida de soledad había terminado. A partir de hoy, ya no caminaría sola. La ceremonia fue breve, pero emotiva. «Los votos que han escrito son inusuales», comentó el padre Martín con una sonrisa afable, «pero dicen más de ustedes que cualquier fórmula tradicional podría expresar». Florian habló primero, su voz temblando ligeramente. «Remedios, hace 15 años me diste todo lo que tenías cuando yo no tenía nada. No sabías quién era, qué haría con mi vida, si volvería a levantarme o me rendiría para siempre. Pero me diste igual, porque tu corazón no sabe hacer otra cosa que dar. Hoy, frente a todos los que amamos, te prometo que pasaré cada día de mi vida intentando merecer ese gesto. Te prometo que te veré siempre como te vi aquella primera vez, como la prueba viviente de que la bondad existe, incondicional y pura. Te prometo que celebraré tus victorias como mías, que sostendré tu mano en las derrotas, y que nunca, nunca te haré sentir invisible como el mundo intentó hacerte sentir durante tanto tiempo. Eres mi luz, mi ancla, mi hogar, y hoy me comprometo a ser digno de llamarte mi esposa». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Remedios cuando llegó su turno de hablar. «Florian, crecí creyendo que mi valor dependía de lo que podía hacer por otros, que si me detenía, si dejaba de trabajar, de sacrificarme, de dar, dejaría de merecer un lugar en el mundo. Y entonces llegaste tú y me miraste como si yo fuera valiosa simplemente por existir». Su voz se quebró, pero continuó. «Me enseñaste que recibir no es debilidad. Me enseñaste que el amor no tiene precio, no exige sacrificio constante, no desaparece cuando cometes errores. Me enseñaste que merezco ser feliz, aunque toda mi vida creí lo contrario. Hoy, frente a todos los que amamos, te prometo que seguiré creciendo, aprendiendo, convirtiéndome en la mejor versión de mí misma.
Te prometo que te dejaré cuidarme cuando lo necesite, aunque me cueste. Te prometo que construiremos algo hermoso juntos, no porque lo necesitemos para estar completos, sino porque el mundo merece ver lo que pasa cuando dos personas imperfectas eligen amarse perfectamente. Eres mi esperanza, mi valentía, mi razón para creer que los finales felices no son solo para los cuentos, y hoy me comprometo a ser digna de llamarte mi esposo. Cuando intercambiaron los anillos, el de plata con piedra azul para ella, una banda simple de oro para él, y el padre Martín los declaró marido y mujer, un silencio reverente llenó la iglesia. Y entonces, cuando Florian la besó con toda la ternura acumulada en años de espera, el silencio se transformó en aplausos, en risas, en lágrimas de alegría que brotaban de todos los presentes. Remedios miró a su alrededor, a su madre, llorando en primera fila, a Consuelo, sosteniendo la mano de su nuevo novio, un maestro de escuela que la trataba como una igual, a las alumnas de su taller, vestidas con trajes que ellas mismas habían confeccionado, a Elena, que había viajado desde Portugal solo para presenciar este momento, a don Anselmo, que había regresado de los Pirineos para ver a su protegida cumplir sueños que ella misma había olvidado tener, y supo con una certeza que le calentó el pecho que todos los caminos de su vida habían conducido exactamente a este momento. La recepción se celebró en el patio de la casa ancestral de los Monterroso, la misma donde Florian le había propuesto matrimonio. Las mesas estaban decoradas con manteles bordados por las alumnas de Manos de Triana, cada uno contando una historia diferente a través de sus patrones. La comida era simple pero exquisita, platos tradicionales sevillanos preparados por un pequeño restaurante familiar del barrio de La Macarena, que Remedios había frecuentado durante años. No hubo fotógrafos de revistas ni celebridades invitadas. No hubo fuegos artificiales ni espectáculos grandiosos. Solo hubo amor, compartido entre personas que se habían ganado el derecho de estar allí. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura sobre los tejados de Sevilla, Florian tomó la mano de su esposa y la condujo a un rincón tranquilo del patio. «Tengo algo para ti», dijo, sacando un sobre de su bolsillo. Remedios lo abrió con curiosidad. Dentro había documentos legales que le llevó un momento comprender. «Es la escritura del edificio de la sastrería», explicó él, «a tu nombre exclusivo, no como regalo de bodas, sino como reconocimiento de lo que siempre debió ser tuyo. Pero ya pagué el préstamo». «Sí, y este es mi modo de decirte que el edificio nunca fue una inversión para mí. Fue una restitución. Mi familia lo perdió por errores y mala suerte. Tú lo recuperaste con trabajo y talento. Es justo que te pertenezca legalmente». Remedios miró los papeles, luego a él, luego de vuelta a los papeles. «No sé cómo agradecértelo. No tienes que agradecer nada. Solo prométeme que seguirás haciendo lo que haces, dar oportunidades a quienes el mundo olvida. Eso es todo el pago que necesito». Ella asintió, las lágrimas asomando una vez más. «Te lo prometo». Y cuando la música comenzó a sonar y Florian la invitó a bailar bajo las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo sevillano, Remedios supo que este no era el final de su historia. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo. 9 meses después. El edificio histórico en el barrio de Albaicín, con su vista privilegiada de la Alhambra, resplandecía bajo el sol de marzo, mientras Remedios cortaba la cinta inaugural de la Fundación Fuentes Monterroso. Lo que había comenzado como una pequeña sastrería en Triana se había convertido en algo mucho más grande, una escuela de oficios textiles para mujeres en situación de vulnerabilidad, con sedes ya confirmadas en Sevilla, Granada y pronto Barcelona. Cientos de alumnas habían pasado por sus aulas en el último año, aprendiendo no solo a coser, sino a creer en su propio valor. «Bienvenidos», dijo Remedios al pequeño grupo de periodistas y dignatarios reunidos para la ocasión. «Pero no a una escuela tradicional.
Bienvenidos a un lugar donde las manos que trabajan se convierten en manos que crean, donde cada puntada es una declaración de que nuestras historias importan, por difíciles que hayan sido. Florian la observaba desde la segunda fila, el orgullo irradiando de cada poro de su ser. A su lado, Virtudes sostenía un pañuelo que usaba frecuentemente para secarse los ojos, y Consuelo, con su vestido sencillo de algodón, tan diferente a los diseñadores que solía vestir, aplaudía con un entusiasmo genuino que habría sido impensable años atrás. Después de la ceremonia, cuando los invitados se dispersaron por las instalaciones, admirando los talleres equipados y las exhibiciones de trabajos de las alumnas, Remedios se apartó hacia uno de los balcones. La Alhambra resplandecía frente a ella, sus muros ocres brillando como oro bajo la luz del atardecer. Florian la encontró allí, como siempre hacía. «¿En qué piensas?», preguntó rodeándola con sus brazos desde atrás. «En lo diferente que es mi vida de lo que imaginaba hace 10 años, de lo que imaginaba hace 5, incluso de lo que imaginaba hace 1. ¿Mejor o peor?». «Diferente», sonrió. «Impensablemente diferente. Si me hubieras dicho entonces que estaría aquí, casada con un hombre maravilloso, dirigiendo una fundación que cambia vidas, reconciliada con mi familia, habría pensado que estabas loco. ¿Y ahora? Ahora pienso que quizás los milagros existen, solo que no vienen de fuera, vienen de adentro, de las decisiones que tomamos, de las personas que elegimos amar, de los momentos en que decidimos no rendirnos aunque todo parezca perdido». Florian la giró suavemente para mirarla a los ojos. «Hay algo que nunca te he preguntado», dijo. «¿Te arrepientes de algo? ¿De los años de sacrificio? ¿Del dolor que sufriste antes de que nos reencontráramos?». Remedios reflexionó antes de responder. «Hubo momentos en que deseé haber tenido una vida más fácil, momentos en que la amargura casi me consumió. Pero ahora creo que cada dificultad me enseñó algo que necesitaba saber. La paciencia de las noches en vela cosiendo, la humildad de servir cuando habría preferido crear, la fortaleza de seguir adelante cuando todo parecía perdido. Sin eso, no sería quien soy. Y quien soy es…». Hizo una pausa buscando las palabras. «Alguien que finalmente puede mirarse al espejo sin querer cambiar lo que ve». «Eres extraordinaria, Remedios Fuentes de Monterroso». «Soy ordinaria», corrigió ella con una sonrisa. «Solo que he aprendido que lo ordinario puede ser extraordinario cuando se hace con amor». Bajaron juntos las escaleras del edificio, encontrándose con el pequeño grupo que los esperaba para celebrar. Había vino, tapas, risas y música. Había historias compartidas y planes para el futuro. Había todo lo que Remedios había anhelado durante años sin atreverse a admitirlo. Comunidad, pertenencia, amor. Cuando la noche cayó sobre Granada y las estrellas comenzaron a brillar sobre la Alhambra, Remedios se apartó una vez más, esta vez hacia una pequeña capilla en el jardín de la fundación. Era un espacio simple, con bancas de madera y un altar cubierto por un mantel que ella misma había bordado. En el altar había colocado 2 fotografías, una de su padre, sonriendo con la cámara en algún momento olvidado de su infancia, y otra de la madre de Florian, que él había logrado rescatar de un álbum familiar antes de perderla. «Lo logramos», susurró a las fotografías. No como imaginaban, quizás, pero lo logramos. Un ruido suave la hizo volverse. Florian estaba en la entrada, observándola con aquella mirada que ella había aprendido a reconocer, una mezcla de amor, admiración y algo más profundo que las palabras no podían capturar. «¿Interrumpo?». «Nunca». Él caminó hacia ella, tomando su mano con la naturalidad de años de intimidad. «Hay algo que quiero darte», dijo, sacando un pequeño estuche de su bolsillo. «Florian, ya no necesito más regalos». «No es un regalo, es una promesa». Abrió el estuche, revelando un dedal de plata antiguo, finamente grabado con patrones que Remedios reconoció como propios de la artesanía sevillana del siglo XIX. «Perteneció a tu bisabuela», explicó él. «Lo encontré en una casa de antigüedades hace meses, siguiendo la pista de las tijeras que tu madre te dio. Tenía su nombre grabado en el interior.
Remedios tomó el dedal con manos temblorosas, girándolo hasta ver la inscripción. María del Carmen Fuentes, 1887. ¿Cómo es posible? Cuando algo importa encuentras la manera de buscarlo. Florian sonrió. Quería que tuvieras algo más de ella. Una conexión con las mujeres que vinieron antes, que cosieron antes, que lucharon antes, para que sepas que nunca estuviste sola, aunque lo sintieras. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Remedios mientras sostenía el pequeño objeto, sintiendo el peso de generaciones de mujeres que habían usado sus manos para crear belleza en un mundo que les exigía solo supervivencia. Gracias, susurró. Por esto, por todo, por nunca dejar de buscarme aunque me tuvieras delante. Florian tomó su rostro entre sus manos, secando las lágrimas con sus pulgares. Gracias a ti, respondió, por enseñarme que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da. Por recordarme de dónde vengo cada vez que el éxito amenazaba con hacerme olvidar. Por ser simplemente tú. Se besaron en aquella pequeña capilla, bajo la mirada silenciosa de quienes los habían precedido, sellando no solo un amor que había atravesado décadas y distancias, sino una promesa de continuar construyendo, dando, creando. Cuando salieron al jardín tomados de la mano, la luna llena brillaba sobre la alhambra con una luminosidad que parecía pertenecer a otro mundo. Sus amigos y familia los esperaban, copas en alto, listos para brindar por todo lo que habían construido y todo lo que estaba por venir. Y Remedios, la mujer del vestido azul simple que alguna vez dio sus últimas monedas a un desconocido en una estación de autobuses, supo con absoluta certeza que había encontrado su lugar en el universo. No era un lugar geográfico ni una posición social. Era el espacio entre sus propias manos, donde la aguja atravesaba el tejido creando patrones de belleza. Era el círculo de personas que la rodeaban, imperfectas y heridas como ella, pero dispuestas a sanar juntas. Era el corazón del hombre que la miraba como si fuera un milagro, porque para él siempre lo había sido. Levantó su copa hacia el cielo estrellado, hacia su padre que ya no estaba, hacia todas las mujeres que habían cosido antes que ella, hacia el futuro incierto, pero luminoso que la esperaba. Por los sueños que parecían imposibles, dijo, su voz clara y firme, y por la terquedad de perseguirlos de todos modos. Por los sueños, respondieron todos al unísono, y mientras el eco de aquel brindis se perdía en la noche andaluza, Remedios Fuentes de Monterroso supo que su historia no era solo suya. Era la historia de todos los que alguna vez fueron invisibles y eligieron brillar, de todos los que dieron sin esperar y recibieron más de lo que imaginaban, de todos los que entendieron, finalmente, que la verdadera riqueza nunca estuvo en el oro ni en la seda, sino en las manos que dan sin condiciones, en los corazones que aman sin reservas, y en las vidas que transforman dolor en propósito y soledad en comunidad.